voy a tratar de compartir con ustedes en este video mi opinión acerca de la figura del discípulo amado en el cuarto evangelio. Entiendo que los que escuchen este video han escuchado primero el discípulo amado 1 para tener una visión general. Ahí decía yo que iba en otro video a dar mi opinión y es lo que ahora pienso hacer. Fundamentalmente, en aquel video presentábamos que había dos posibles interpretaciones, o que el discípulo amado es un personaje histórico que desea permanecer en el anonimato, o que el autor del Evangelio desea dejarlo en el anonimato, o que es una figura literaria. Yo me inclino a esta segunda opción, que el discípulo amado es una figura literaria. Pero al mismo tiempo, esta segunda opción podría dividirse en dos posibles opciones. Es una figura literaria creada por el autor del cuarto evangelio para que su lector ideal, y hoy día nosotros, los lectores reales de este libro, nos identifiquemos con este personaje y entonces imitemos de alguna manera lo que hace este personaje estando recostado sobre Jesús, junto a él, tomando a su madre en nuestra propia casa, yendo con Pedro hasta el sepulcro y creyendo después de ver las vendas en el piso, o dando testimonio, como se dice en el capítulo 21, al final del capítulo. Esto fue escrito por este discípulo. Pero también habría otra opción, ver en este personaje a un prototipo del cristiano, a un prototipo del discípulo. ¿Qué es un prototipo? El término prototipo deriva del latín para nuestra lengua y el latín lo toma del griego, en donde son dos palabras, protón y tipos. La primera palabra significa primero y la segunda, tipos, es figura, ejemplo, modelo. El discípulo sería el prototipo del cristiano, que se siente amado por el Señor. Y Jesús sería un arquetipo, también un término que viene a nosotros del latín y al latín del griego. Arge significa comienzo, origen, y tipos, ya dijimos, sería figura, ejemplo, modelo. ¿Por qué distingo entre prototipo y arquetipo? Porque el arquetipo es algo que está más allá de la historia, más allá de lo fáctico. En este sentido, Jesús es, en algún aspecto, arquetipo y en otro aspecto, prototipo, al encarnarse. En el versículo 23 del capítulo 13, donde se narra en Juan la última cena, se nos dice que este discípulo estaba en kolpos. Y nuestras traducciones dicen junto a Jesús. Pero en el capítulo 1, versículo 18, refiriéndose al verbo, el autor dice que estaba eis kolpos. Este eis o en, según el caso dativo o acusativo en que vaya el segundo término, tiene el mismo significado. Junto, en, dentro. Y kolpos es un término que se puede traducir por seno. Entonces el verbo arquetipo, estaba en el seno del Padre. En ese versículo 18 del capítulo 1, el autor dice: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo unigénito, que era Dios y estaba
en el seno del Padre. Y acá en el capítulo 13, versículo 23, se nos dice que el discípulo estaba en el seno de Jesús. Es decir, que el discípulo da testimonio de Jesús porque tiene una intimidad con él similar a la que Jesús tiene con el Padre. Jesús nos revela al Padre, muéstranos al Padre y esto nos basta, le dice Felipe, y Jesús le responde, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el capítulo 13, versículo 23, vemos al discípulo en el seno de Jesús. Este mismo término, kolpos, lo vamos a encontrar en Lucas cuando se nos narra la parábola del pobre Lázaro que después de muerto va al seno de Abraham. Y en el Antiguo Testamento este término se usa para hablar del seno materno y también para hablar de la unión íntima entre personas de distinto sexo. Esta intimidad que el verbo arquetípicamente tiene con el Padre, el discípulo amado prototípicamente la tiene con Jesús, palabra encarnada. Y todos los que leemos este Evangelio con fe, como creyentes, nos identificamos con este prototipo y tratamos de tener el mismo comportamiento que él. Es un prototipo, pero no un estereotipo. El término estereotipo es un neologismo que aparece después de la invención de la imprenta y es sinónimo de cliché. Es esa plancha que se hace en la imprenta con distintos moldes y que sirve para imprimir lo mismo. En ese sentido, tipos viene a ser modelo. Y para nosotros el único modelo es Jesús. El discípulo amado es un ejemplo, no un modelo. Nosotros no tenemos que imitar al discípulo amado literalmente, comportándonos del mismo modo que él, haciendo lo mismo que él hizo. Porque hay muchas cosas que no podemos realizar, porque no tenemos el contacto directo con Jesús, sino que tenemos un contacto indirecto, mediado por los sacramentos, por la comunidad, por nuestras imágenes, por la escritura. Entonces, no es un estereotipo. Estereotipo es, estéreos es algo que no cambia, que es permanente, que es fijo. En cambio, el prototipo es un modelo al que uno imita, pero de acuerdo a las propias circunstancias de la vida, del temperamento, de la propia historia. Por eso esta es mi postura acerca del discípulo amado. Y yo también trato, como el discípulo amado, de estar en el seno de Jesús. Porque, como dice el capítulo 15 de Juan, en donde encontramos la única parábola que aparece en el Evangelio de Juan, la parábola de la vid y los sarmientos, si el sarmiento está unido a la vid, da fruto, pero si no está unido, entonces se lo corta y se lo echa. El discípulo amado en el seno de Jesús. Jesús en el seno del Padre. Ustedes harán cosas más grandes que yo, dice Jesús, en la medida en que estemos como este discípulo en su seno, en su intimidad, y que Jesús sea nuestro verdadero modelo. Dejo para más adelante, tal vez, un comentario acerca de la relación de Pedro, el pastor, con el discípulo amado que aparece en el capítulo 21, porque también me parece un aspecto interesante para pensar. Con estos videos lo que yo intento fundamentalmente es mostrar que no hay una sola línea interpretativa de los textos. Los textos crecen con quien los lee y todos nosotros, a partir de nuestra experiencia personal con el resucitado, podemos también hacer una interpretación de estos textos manteniéndonos
en esta casa común, en esta oikía, en esta eclesía, en donde el Señor nos congrega. Que el discípulo amado sea verdaderamente nuestro prototipo. Que también nosotros hoy nos sintamos amados por el Señor y estemos dispuestos a correr hacia el sepulcro para tener experiencia de la Pascua.